quieran ver. Entonces, bueno, vamos a ver las derivadas de las funciones. Entonces, vamos a ver cómo las simbolizamos, ¿no? Si yo tengo una función f, la simbolizo con la derivada la simbolizo con una coma, aquí, una apóstrofe acá arriba, y esto se lee f'. O también lo pueden leer como la derivada de f. Vamos a empezar por las derivadas más sencillitas, que sería la derivada de una función constante. Entonces, una función constante tiene esta forma, y igual a f de x igual a k, donde k es un número real. Pero esto, y igual a f de x igual a k, pues me representa una recta, ¿no? Entonces, es una recta. Esto es una recta. Entonces, vamos a hallar f'. Entonces, aquí, f', o sea, la derivada de esa función, f' de x es igual a 0. Es decir, que la derivada de una constante es 0. Entonces aquí, es decir, que la derivada de una constante es 0. ¿No? Entonces vamos a dar algunos ejemplos aquí. Ejemplos. La derivada, entonces pongamos f de x igual a 3, por ejemplo, ¿no? F de x igual a un número cualquiera. Entonces, f de x igual a 3. Entonces, voy a hallar la derivada. Esto es una constante, ¿no? Es como decir la recta y igual a 3 aquí. Entonces, aquí yo tendría f' de x. Siempre que yo derive una constante, eso me da 0. ¿No? Ejemplo 1 aquí, ejemplo primero. Entonces, la derivada de una constante siempre va a ser 0. Vamos a otro ejemplo. Segundo. F de x igual, yo que sé, a menos 3, por decir algo. F de x igual a menos 3. Entonces, la derivada de esa constante, de esa función constante, la derivada me va a dar 0. Entonces, siempre que derive un número, eso me da 0. Bueno, ahora ya vamos a ver funciones polinómicas y vamos a empezar con los exponentes más pequeños. Entonces, las funciones polinómicas tienen la forma f de x igual a x a la n. Aquí le puedo aumentar más cosas, ¿no? Puede ser... Bueno, entonces, empecemos así, aquí a ver ejemplos de la derivada de una función lineal, ¿no? Sea de funciones polinómicas. Entonces, aquí esto pongamos segundo aquí. Segundo, y aquí vamos a poner 2, 1. 2, 1. Entonces, ponemos, si f es una función lineal, una función lineal, entonces f de x, una función lineal es una recta, ¿no? Entonces, f de x tendría la forma a por x, ¿no? Una función lineal. Entonces yo, para derivar esta función, la derivada sería, me daría solamente la a aquí. Entonces aquí, f' de x aquí, f' de x es igual f' de x es igual a... Bueno, aquí antes del 2, 1, aquí voy a poner 2, 2, porque
a lo mejor me falta este paso. Pongamos aquí. Pongamos 2.1, ¿no? Entonces, f es una función lineal de la siguiente forma. Una función lineal, solamente f de x igual a la x, nada más. Aquí. Control V, así, solamente a x, nada más. Entonces, aquí, entonces, la derivada de esta función, f de x igual a x, la derivada de x es igual a 1. Entonces, yo pongo f' de x es igual a 1. Entonces, si la función es igual a x, la derivada de x es 1. Siempre que derivemos x es 1. Entonces, yo aquí tengo, si f es una función lineal, a por x, entonces, como la derivada de x es 1, entonces yo aquí colocaría la derivada de x es a por 1, sería aquí. A por 1, porque la derivada de esta x es 1, entonces esto me daría igual a a. Bueno. Vamos a seguir con funciones lineales. Por ejemplo, 2.3, ¿no? 2.3. F es una función lineal. Y aquí le voy a aumentar una letra, que es como habíamos visto las rectas, las habíamos visto de esas tres maneras. A x más d, pongamos aquí, ¿no? Entonces yo voy a hallar, entonces la derivada de esto, entonces, esto solamente es aprendérselo, porque no tiene así mayor cosa. Entonces la derivada de esto es, derivo esta parte de aquí, la derivada de la x sería 1, por tanto aquí me daría a. Y la derivada de una constante habíamos dicho que era 0, ¿no? Pongamos, yo derivo el 3 o cualquier número y la derivada es 0. Entonces me da a más 0 y eso es igual a... Bueno, sigamos. 2.4. 2.4. Si f de x aquí, si f de x es una función cuadrática, es decir, una parábola, ¿no? Aquí. Si f de x es una función cuadrática, acá una función lineal ya sabemos que son rectas, ¿no es cierto? Una función lineal pues es una recta, aquí. Una recta. Que vimos muchísimo ya de esto. Una recta. Y ya está aquí también, función lineal es una recta. Y acá, una función cuadrática pues es una parábola. Es una parábola. Una parábola. Bueno. Entonces, acuérdense que en la parábola el exponente de la x es 2. Así que aquí f de x, pongamos aquí igual a x2. X elevado a la 2. X elevado a la 2. Para hallar f', o sea, la derivada de esto, f' de x, f' de x, va a ser igual. Bajo este exponente 2, lo bajo, el 2, la x queda igual y acá arriba resto 1. A este exponente 2 le resto 1. Entonces aquí pongo 2 menos 1. Con lo cual la derivada va a ser igual. El 2 me queda igual, la x me queda igual y a 2 le quito 1, me queda 1. Pero el exponente 1 ya no lo escribo. ¿Vale? Bueno. Aquí la derivada de x también se puede hacer de esta manera, pero bueno, así es más facilito. La derivada de x siempre decimos que es 1. La derivada de un número, 0. La derivada de una constante, 0. Y la derivada de x es 1. Bueno, 2.5.
sea f una función cúbica, es decir, que el exponente es 3. Si f es una función cúbica. ¿Vale? Una función cúbica. Entonces f va a tener la forma igual a x3. Bueno, aquí yo le puedo aumentar más cosas a una parábola, ¿no? Ya una función cúbica también, pero de momento veámosla así, como x elevado a la 3. Entonces, para derivar esto, aquí estoy, ¿no? Entonces voy a derivar esto. Siempre que una función tenga un exponente, voy a hacer el mismo proceso. Entonces, aquí f de x, la derivada, digamos, la derivada de esa función, va a ser igual, bajo el exponente. La x me queda igual y luego a este 3 de aquí, a este exponente le quito 1. Siempre hay que restarle 1 a ese exponente. Entonces esa derivada me va a quedar como 3x. Aquí al 3 le quito 1, pues me queda 2. ¿No? Entonces la forma de derivar estas funciones que tienen un exponente es bajar el exponente, dejar la letra que tenga ahí y al exponente restarle 1. Miren, aquí también, bajo el exponente, a este exponente que tengo aquí le resto 1 y ya obtengo la derivada, ¿vale? Hagamos una función que tenga exponente 4, ¿no? Para repasar un poquito más. Entonces, sea f una función polinómica con exponente 4. Una función con exponente 4. Entonces, f de x sería igual a x a la 4, por ejemplo. ¿No? Aquí hagamos una coma, un punto y coma. Entonces, f de x, coloquemos x elevado a la 4, ¿vale? Entonces, esta de aquí es una función polinómica donde el exponente vale 2. Esta también es una función polinómica donde el exponente vale 3. Esta es una función polinómica donde el exponente vale 4. Entonces vamos a derivar aquí. Entonces, para derivar bajo el exponente, dejo la x y al exponente le resto 1. Entonces aquí f de x va a ser igual. Estos procesos son mecánicos, ¿no? Aquí no hay nada que pensar, ¿no? Solo es mecánico. Hay que aprenderse las reglas. Entonces, bajo el exponente, dejo la x y al exponente que tenía antes, que es el 4, le resto 1. Y esto me va a dar, el 4 me queda igual, la x me queda igual, y el exponente me queda 4 menos 1, 3, ¿no? Es decir, que yo bajo el exponente y luego el exponente que tenía antes le resto 1. Entonces, miren, todas estas son funciones polinómicas. Esta de aquí, la de la recta, la de la parábola, la de la función cúbica, la de exponente 4, y aquí puedo poner exponente 5, 6, 7, lo que quieran. Entonces, todas estas son funciones polinómicas, ¿no? Toda función polinómica aquí, polinómica, Profe, ¿sí? pero arriba en el 2.6 es f' de x, ¿no? A ver, ahorita voy, ¿no? Ah, sí, correcto, muchas gracias. Ajá. Aquí es f'. Sí, f'. Vale. Verán, entonces toda función polinómica que tenga esta forma, x elevado a la n, ¿cómo la voy a derivar? Me bajo la n, dejo la x, ya este n, que era el exponente que tenía originalmente, le resto 1.
¿vale? Sea que el exponente valga 1, sea que el exponente valga 2, que valga 3, que valga 4, que valga 100, lo que valga. Esa sería la forma. Vale, entonces aquí, este ya estaba. Vamos a ver qué más ejemplos tengo aquí. Vale, hagamos algunos ejemplos más combinando la derivada de una constante que es 0, la derivada de x que es 1 y la derivada de una función polinómica. Por ejemplo, este de aquí, ¿vale? Ejemplos. Aquí. Ejemplos. Si f de x es igual a... Esta es una función polinómica, miren, ¿no? Porque yo aquí las dejé así corticas, pero a esto se le puede ampliar más. Entonces, esta función polinómica está mucho más completa, por decirlo de alguna manera. Tiene más términos. Esta es polinómica con un solo término y esta es polinómica con muchos más términos. Entonces, voy a derivarla esta de aquí, ¿vale? F' de x. Bueno, entonces, voy derivando cada término. Primero derivo este, luego este, luego este y luego este. Bueno, entonces la derivada de x3 bajo... Entonces, yo cuando tenga varias funciones, esta será una función, esta otra, otra y otra, derivo cada una de ellas. Entonces, primero derivo el x3. Entonces, aquí bajo el 3, dejo la x y al 3 le resto 1, con lo cual ahí me quedaría 3 menos 1, que sería 2. Entonces, yo ya derivé esta primera parte. Ahora voy a derivar esta de aquí. Por tanto, el menos me queda igual. El menos 3 me queda igual. Ahí en el menos 3 no hago nada, lo dejo igual. Cuando yo tenga un número y una función, el número queda igual, ¿no? Esto se llama una constante. Luego voy a derivar esta de aquí. Como esta es polinómica porque tiene un exponente, entonces aquí bajo el 2, ¿no? Bajo este 2, la x me queda igual y a este 2 que tenía de exponente le resto 1, con lo cual me queda ahí, porque el 1 como exponente ya no lo coloco. Sigo con esta de aquí. Más. El 3 lo dejo igual. Siempre que yo tenga un número multiplicado por una función, este número, que es una constante, lo dejo igual. Ya ahora dijimos que la derivada de x vale 1, ¿no? Entonces aquí por 1. Y por último, la derivada del 5. Pero yo ya les había dicho que la derivada de un número es 0. Entonces acuérdense, la derivada de x es 1 y la derivada de cualquier número es 0. Entonces aquí tendríamos que, aquí me da, este me queda como 3x a la 2. ¿Vale? Este me queda igual. Bueno, vamos a ver la segunda parte de aquí. Aquí menos por menos me daría más. Y ahora multiplicamos todos los números que tengo aquí. Aquí tengo el 3 por el 2. Entonces, los primeros números con números. 3 por 2, 6. Y aquí me queda x. ¿Vale? Nada más. Números con números, letras con letras. Pero como la x Profe, es lo único que tengo aquí. Aquí no tengo más letras, digamos. profe, ¿Sí? disculpe, es que me confundí en esa parte donde dice menos y menos 3, porque no sé de dónde salen dos menos. ¿Me podría explicar, por favor? Menos, si tiene razón, aquí solo es un menos, este no es. Vale, gracias por estar atenta, Bueno. porque mira, ese error nos sirve para todos. Este menos queda igual, este 3 queda igual, este 2 baja y la x queda elevado a la 1. Entonces aquí me queda menos 6x aquí. Ajá, gracias. Vale, menos 6x. Después aquí, como la derivada de x es 1, solo me queda el 3. Entonces aquí sería más 3. ¿Vale? Más 3. Y bueno, pues aquí el 0 ya no lo sumo. Entonces, la derivada de esta función que tenemos acá arriba es 3 por x a la 2. Aquí baja el 2. Al bajar el 2 multiplica el 3, me queda 2 por menos 3, menos 6x. Y la derivada del 5, que sería aquí la derivada de este, sería 3 por 1, 3, y la derivada del 5 que sería 0, ¿vale? Eso sería aquí. Vale. Ahora aquí, derivada de funciones radicales.
Entonces, miren, hasta ahorita lo que hemos visto son, bueno, entonces aquí coloco así, f prima de x, ahora le coloco el prima. Vale, f prima de x. Vale, es igual, miren, el 1/2 lo bajo, como siempre, el exponente se baja, 1/2, ¿vale? La x me va a quedar igual esta x de aquí. Entonces ahí coloco la x. Elevada. Entonces, al exponente que tenía originalmente le voy a restar 1. Es decir, que estoy haciendo el mismo proceso que hacía antes cuando los exponentes eran números enteros. Entonces vamos a ver a qué me da igual esto. Igual. Entonces, el 1/2 me queda igual aquí. Entonces me queda 1/2 de x. Y ahora si aquí a 1/2 le quito 1, pues me queda elevado a la menos 1/2, ¿no es cierto? O sea, 1/2 le quito 1, como el 1/2 es más pequeñito que el 1, pues me queda menos 1/2. Entonces ahí sería menos 1/2. ¿Vale? Así me quedaría la derivada de esto. Vale, vamos a ver, por ejemplo, ejemplo 1, ¿no? Aquí. Ejemplos. Profe, pero ella se la deja así como está. Sí que la podrías dejar ahí, o si también, si tú quieres, aquí pongámosle un paréntesis. X elevado a la 1/2 a la menos 1/2. Y esto, si tú quieres pasarlo a positivo, entonces tendríamos que pasar la X al denominador. Entonces aquí me quedaría así. Igual a 1/2. 1/2. 1/2. Arriba hago otra fracción. Hago el 1. Y esta x a la elevada a la menos 1/2 que estaré arriba en el numerador, pasaré acá abajo al denominador como x elevada. A ver, no sé si esto es exponente, creo que no era exponente aquí. A ver. A ver, aquí. Aquí estoy. No sé por qué se me vaya arriba. Pongámosle aquí aquí. Entonces, miren, esto sería el numerador, ¿no es cierto? X elevado a la menos 1/2. Entonces, aquí coloco el 1. Para volver un exponente negativo, lo que hago es pasarlo al denominador. Si está arriba, pues lo paso abajo. Aquí elevo esto. Ahora sí es exponente. Lo elevo a la 1/2. Bueno. Y esto, si quiero seguirlo trabajando, pues voy haciendo más cositas. Entonces, me quedaría así. Arriba me quedaría 1 por 1, me quedaría 1. Bueno, voy a hacer otra vez aquí otra fracción. 1 por 1, 1. Abajo me quedaría el 2. O bueno, dejemos este 1/2 así, tal como está, 1/2. Después lo seguimos arreglando por. Aquí vuelvo a dejar esta fracción, pero yo la puedo expresar como una raíz aquí. 1. Esta x a la 1/2 la puedo expresar como esta raíz. Miren, x a la 1/2 es igual a raíz de x. Entonces, este x a la 1/2 la puedo expresar como raíz de x. Entonces, yo puedo poner aquí raíz de x, ¿vale? Entonces, esto ya en definitiva, ahí ya la puedo, o sea, aquí ya la puedo dejar así, pero si quieren seguir haciendo cosas, pues ya dicen 1 por 1, multiplican los numeradores con los numeradores. 1 por 1, 1, y acá abajo me quedaría 2 multiplicado por la raíz de x. En otras palabras, la derivada de la raíz de x es esta, 1/2 de la raíz de x. Esa sería la derivada de esta. Pero bueno, es mejor hacer todos los pasos, pues porque ustedes no tienen tampoco mucha experiencia con esto. Entonces aquí ejemplos, primero. Vale. Ahora veamos otro ejemplo. Segundo.
supongamos f de x igual a x a la 1/3, ¿no? Aquí, f de x, aquí. Igual a x elevado a la 1/3. Profe, una pregunta, ¿cuándo es a 1/3 no es raíz cúbica? Ajá, aquí sería raíz cúbica, correcto. Entonces aquí, raíz cúbica aquí. Este ya lo borro. Entonces aquí, raíz cúbica de x. Bueno, entonces, ¿cómo escribo esta raíz cúbica en forma de exponente fraccionario? Aquí, esta x estaría elevado a la 1 y aquí el índice de esta raíz sería 3. Entonces, esto me queda x a la 1/3, ¿vale? En raíz cuadrada sí que no se ve el exponente porque yo utilizo esta. Pero claro, si hubiera utilizado esta, aquí yo le hubiera podido colocar el 2. Pero cuando en una raíz no se ve el exponente, ya se entiende que es una raíz cuadrada. Entonces, hagámoslo este, ¿vale? Entonces, vamos a hallar acá la derivada. Yo voy a copiar, pero voy a ir cambiando las cosas. Pero lo que pasa es que así va más rápido. Vale. Entonces, aquí yo voy a hacer la derivada. Vale, entonces, para la derivada de esta función, bajo el exponente que es 1/3, ¿vale? Aquí, al exponente que tenía antes, que era 1/3, le resto 1. Entonces, acá en el resultado me va a quedar 1/3 de x elevado a la 1/3 que tenía antes. Aquí vamos a agrandar un poquito. A la 1/3. A la 1/3. Y aquí voy a restar 1, ¿vale? Porque siempre al exponente que se tiene al comienzo se le resta 1. Entonces, este 1/3 me va a quedar igual. Aquí por... bueno, aquí ya voy a empezar a borrar todo esto. Bueno, entonces vamos a ver. Aquí tendría 1/3 de x. Aquí. 1/3 de x. Aquí a 1/3 le quito 1. Este 1 vienen a ser 3/3. Entonces a 1/3 le quito 3/3. Me quedaría menos 2/3. Me quedaría, a ver, este es x elevado a la menos 2/3, ¿vale? Bueno, vamos a ver. Seguimos haciendo pasos así como en el ejemplo anterior. Entonces, si yo quiero este exponente convertirlo a positivo, tengo que bajarlo al denominador. Por tanto, el 1/3 me queda igual. Después acá coloco por, aquí coloco otra fracción. Acá coloco el 1 y este x lo paso acá abajo, pero con exponente positivo. Los carros viejos, no, ahí no estaba. Aquí, este exponente que era negativo, aquí ya pasa positivo, quedaría como 2/3. Aquí, este 1/3 me queda igual. Me queda igual. Luego aquí por, aquí este 1 pues también me queda igual. Entonces hago aquí otra fracción. 1, vale. Este x a la 2/3 lo voy a escribir como raíz. ¿Vale? Entonces, yo escribo x a la 2, me quedaría aquí. X elevado a la 2. Y este 3 que está aquí en el denominador vendría a ser aquí el índice. Sería el 3. Entonces ya en definitiva esto me va a quedar 1/3. Aquí 1 por 1, 1. Ya escribo una sola fracción. Igual que aquí escribí una sola fracción. Entonces aquí ya. Para multiplicar fracciones, numerador con numerador. 1 por 1 me da 1. Acá me quedaría el 3 aquí. El 3 del 1/3 que teníamos antes. Y luego esta raíz de aquí. Raíz cúbica de x2. Raíz cúbica de aquí
de x elevado a la 2. Así me quedaría. Entonces, si yo tengo esta función, la derivada sería 1/3 de raíz cúbica de x a la 2. Esa sería la raíz de eso. Bueno, entonces ustedes van a consultar lo que son las derivadas de funciones trigonométricas, derivadas de funciones exponenciales y logarítmicas, ¿vale? Y logarítmicas. Bueno, eso sería. Que consulten un poquito. Yo ahora les voy a dar unas directrices de esto, pero bueno, ustedes las van a consultar. Entonces, vamos a ver. Entonces aquí, de funciones exponenciales, ¿no? Derivada de funciones exponenciales. Vamos a ver así algo muy a grosso modo. Vale, entonces vamos a ver. Ustedes me van a consultar las de las trigonométricas, exponenciales, logarítmicas. De estas dos les voy a dar así un poquito de esto, pero de todas formas ustedes las consultan. Supongamos yo tengo la derivada de una función exponencial sea f de x igual a la x a elevado a la x, como cuando veíamos ejemplos de la función exponencial que yo les colocaba 2 a la x o 3 a la x o 2 multiplicado por 3 a la x, todas esas son funciones exponenciales. Entonces, a es un número real, ¿no? A pertenece a los reales. Entonces, a pertenece a los reales. A es cualquier número real. Pero a los reales positivos. A pertenece a los reales positivos. O sea, es cualquier número real, pero positivo aquí. Un número real positivo. Un número real positivo. Vale. Entonces, la derivada de esta función, aquí, la derivada de esta función va a ser igual al mismo a elevado a la x. Como les digo, esto solamente es algo, no, aquí sí no hay nada que pensar, es grabárselos nomás. A la x por el logaritmo natural de x. Esto no va como exponente, sino acá abajo. Multiplicado por el logaritmo natural de x. ¿No? Entonces, ln con la, entonces aquí les explico, ¿no? Esto es el logaritmo natural de x. Perdón, de a, con la estamos ahorita. Logaritmo natural de a. Entonces, si yo tengo una función exponencial, la derivada de esa función exponencial es la misma función exponencial, pero multiplicada por el logaritmo de x. Muy sencillito. ¿Vale? Y la derivada del logaritmo natural, entonces esta también se las voy a dar, porque esta no se las he dado. Y aquí pongamos. Si f de x es igual al logaritmo natural de x, igual aquí. Igual al logaritmo natural de x. Entonces la derivada, entonces f' de x es igual
Simplemente a 1 sobre x, nada más. Entonces esto va a ser igual a 1 sobre x. Entonces la derivada del logaritmo natural es 1 sobre x. ¿Vale? Eso sería. Entonces vamos a ver un ejemplo. Ujú. También hay la derivada de e elevado a la x, pero nosotros no, esa no la vamos a ver.